Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Bendito eres Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta noche, por este encuentro que nos permites tener en torno a tu palabra y la enseñanza de la iglesia. Sigue, Señor, fortaleciéndonos y alimentándonos con tu presencia. Sigue, Señor, llenando nuestros corazones de tu gracia y de tu amor. Y ayúdanos, Señor, a caminar siempre contigo para reconocer en ti nuestra fuerza y nuestra gracia. Oh Espíritu Santo, ven en nuestros corazones. Ayúdanos para entender tu palabra con inteligencia, para comprender, Señor, tus designios y para que por la fuerza y el poder de tu Espíritu cada día podamos llevar a cabo tu voluntad en nuestras vidas y proclamar tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar, buenas noches para todos, vamos a tomar la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 12 y siguientes. Romanos capítulo 5, versículos 12 y siguientes. Lo repito por última vez. Romanos 5, 12 y siguientes. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus muchos pecados. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente declara libres de culpa, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Cristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedaron libres de culpa. La ley vino para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso y así como el pecado reinó para traer muerte, así también la bondad de Dios reinó para librarnos de culpa y darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo.
palabra de Dios. Alabamos, Señor. Oigan, qué texto tan interesante este que hoy meditaremos. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues bueno, porque el tema de hoy, como lo están viendo ustedes allí, es los primeros padres desobedecieron a Dios y pecaron. Vamos a hablar un poco del pecado, aunque este no será el momento para hablar del pecado como tal. Siempre tendremos que mirar un poco en esta realidad de nuestra vida de fe, ¿de acuerdo? Y siempre tendremos nosotros que reflexionar para poder cada día mejorar nuestra vida y nuestra experiencia en el camino de la salvación. A mí me parece supremamente importante y quiero debatirlo con ustedes o proponerles a ustedes que pensemos en 3 elementos de esta lectura. Lo primero, oigan, y esto tiene que ser clave, ¿el pecado es importante? Pues para cada uno de ustedes seguramente será importante o no. Ojo, que tendríamos que cambiar el lenguaje y tendríamos que cambiar la manera de ver las cosas, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere, padre? Preguntarán ustedes. Hombre, que lo más importante no es mirar el pecado, lo más importante es mirar el perdón y sobre todo la gracia. Por eso recuerden que en la Sagrada Escritura, San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Oigan bien, esto tiene que ser claro para nosotros. Nuestra mirada no está en el pecado, nuestra mirada está en la gracia, nuestra mirada está en la misericordia de Dios. Nos hemos acostumbrado a que nos hablen y que nos condenen para poder cambiar. Es decir, si yo no siento miedo a algo, entonces como que no creo. Hey, esto debería cambiar en nosotros. Es decir, yo debo creer, no por miedo, sino por la confianza, por el amor, por la bondad, por la misericordia, por la gracia de Dios. Por eso San Pablo lo recalca muchas veces. Así como por un hombre vino el pecado, por un hombre viene la redención. Oigan, así como por un hombre viene el pecado, la condenación, por un hombre también viene la gracia y la redención. Entonces, es un primer elemento que quiero que quede guardado en el corazón. Hey, a nosotros nos han enseñado así, metiéndonos miedo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sobre todo cuando uno está muy peladito, siempre le decían, cuidado que no sé qué te va a llevar el loco, no sé qué vaina que te va, no sé qué cosa. Y parecía que todo tenía que ser así como a la fuerza. Es decir, parecía o parece incluso todavía hoy que tienen que amenazarnos para poder hacer las cosas. Y creo, ustedes perdonen, aquí hago un pequeño paréntesis, creo que eso es lo que está pasando en nuestro mundo actual, en nuestra ciudad, por ejemplo, en nuestro departamento, ¿no? Tienen que amenazarnos con un policía, con un militar, tienen que amenazarnos para que nosotros no salgamos de la casa, tienen que amenazarnos para que nosotros nos cuidemos de tal famoso coronavirus. Hey, porque nos hemos acostumbrado de que siempre tienen que estar metiéndonos miedo para poder nosotros entonces hacer las cosas bien. Ojalá que en la vida de fe, en la vida espiritual, no sea simplemente que tenemos que tener miedo a la muerte, por ejemplo, o miedo al pecado o algunas cosas de estas para poder cambiar, para poder corregirnos, para poder hacer las cosas bien. No, necesariamente nosotros tenemos que tener claro, y es, Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte, vino a mostrarte la gracia, vino a mostrarte la misericordia, vino a mostrarte ¿qué? Su gran amor, ¿de acuerdo? Y por eso entonces, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por favor, deja el pecado y empieza a abrir tu corazón a la gracia y al poder de su amor. Lo primero. Lo segundo, es importante que tengamos en cuenta algo entonces, y es que la ley no se hizo simplemente para que nosotros estuviéramos a toda hora maniatados. La ley se hizo para protegernos y no caer al abismo del pecado. No sé si ustedes han salido algún día por allá en algunas carreteras de Colombia o en las carreteras del mundo, existen unas vainas que se llaman barreras o unas cosas que son protectores, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues que si un carro de pronto llega a salirse de la carretera, que ese carro no se vaya al abismo. A nosotros nos pasa igual. Muchas veces vamos caminando bien, vamos haciendo las cosas bien, pero llega un momento en que nos desviamos de la carretera, nos salimos de la carretera, nos quedamos sin frenos, como los carros muchas veces les puede pasar. Y la ley está precisamente ¿para qué? Para que tú y yo no nos vamos al abismo del pecado, sino para que seamos protegidos por la bendición de Dios. Por eso hoy también nosotros entonces tendremos que pensar en esta realidad de nuestra vida.
Y es que nosotros necesitamos reconocer en la ley no simplemente prohibiciones, no simplemente cosas que nos están maniatando, sino parámetros. Parámetros. ¿Para qué? Para saber por dónde debemos circular. Miren, a mí me parece muy chistoso que a veces ponen esas cinticas amarillas, no sé si ustedes las han visto, en los negocios, dice, no pase. ¿Y qué hace la gente? Levanta la cintica y se va para adentro, ¿no? Porque nosotros no hemos comprendido que si ahí dice no pase, es porque están cuidándote y porque quieren que nosotros nos cuidemos. Porque hay alguna cosa que dice ahí peligro, algo pasa. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. O como cuando ustedes van a una casa vecina o una casa de un amigo y dice no entre, perro bravo. Y entró, lo mordió el perro y ¡ay, ese berraco perro! No, usted ya tenía la norma ahí, la ley estaba allí. No cruce, perro bravo, no entre, perro bravo. Y si lo mordió el perro bravo, ¿qué pasó? ¿Es culpa de quién? Del perro. No, es culpa de usted, que no fue capaz de obedecer a la ley, a la norma que había allí y que debía entonces prevenir esto. San Pablo nos informa y nos dice que la ley es para que nosotros no pequemos, para que nosotros no lo hagamos. Pero ya vamos a ver más adelante que seguramente siempre nos gusta irnos en contra de la ley, en contra de lo que nos dice que no hagamos, ¿no? Porque seguramente, como muchas veces hemos escuchado, lo prohibido es lo más deseado, seguramente. Bien, y por último, desde este texto de la Carta de los Romanos, quisiera invitarles para que tengamos en cuenta algo fundamental. Tú y yo hemos sido libres. San Pablo lo va a repetir nuevamente en Gálatas, ¿no? Para ser libres nos libertó Cristo. Yo soy libre, pero soy libre no para hacer lo que me dé la gana. No soy libre para actuar en libertinaje. Soy libre para hacer el bien. Soy libre ¿para qué? Para decidirme por el bien. Soy libre ¿para qué? Para que actúe a conciencia, con convicción y no simplemente por lo que me están diciendo. Es decir, la ley está allí, la conocemos, pero esa ley que conocemos tenemos que hacer conciencia de que está hecha para nuestro bien. ¿Y de que está hecha para qué? Para que yo actúe correctamente, para que camine correctamente por el camino de la salvación. Por tanto, hermanos, entonces, estos tres elementos quisiera hoy que tuviéramos muy en cuenta desde esta carta a los romanos. Que nosotros tengamos claro en esta carta a los romanos esta realidad que el Señor nos presenta y sobre todo que vamos a meditar y que vamos a seguir orando a través de este catecismo de la Iglesia Católica en este noveno encuentro que hoy tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pidamos al Señor entonces que nos ayude para que nosotros podamos ser cada día más obedientes, que nosotros podamos reconocer en Cristo el triunfo y la victoria de la gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte, de la condenación, no, la redención sobre la condenación, para que cada día podamos nosotros encontrar verdaderamente que allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Muy bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrarnos en este tema. El pecado, la desobediencia del pecado. Muy bien, la pregunta que nos trae el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? Seguramente muchos de ustedes dirán, ¡ay, en que Adán se comió la manzana! ¿Qué manzana ni qué 8 cuartos? Nada de manzana. No fue ni manzana, ni pera, ni uva, nada de esa vaina. En la Biblia no dice nada de eso. ¿Cuál fue entonces? ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? Pues en que el hombre se dejó tentar por el mal, se dejó tentar por Satanás, por el ángel perverso. Recuerden ustedes que ya este tema lo vimos anteriormente, cuando el ángel rebelde, entonces ¿qué hizo? Simplemente se fue en contra del plan de Dios. Y el hombre, que no era un ángel, lo que no somos ángeles, es el hombre que está dotado de libertad, ya lo decíamos ahorita, de libertad, de responsabilidad además. Entonces, ¿qué hizo? Pues simplemente lo que hizo fue apartar al hombre del plan de Dios. Apartar al hombre del plan de Dios. Y por eso el diablo entonces, ¿qué hizo? Dejó que su corazón, el corazón del hombre, entrara en desobediencia. ¿De acuerdo? Y esta desobediencia llevó entonces ¿a qué? A apartarse del plan de Dios. Ojo, el pecado no es otra cosa sino que la ruptura
de la relación del hombre con Dios. El hombre, cuando desobedece, rompe la armonía que hay en el plan de salvación con el hombre, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta realidad entonces tengamos en cuenta que Adán y Eva cometieron ese pecado original, el pecado gravísimo que llamamos pecado original. ¿Por qué? Porque en este pecado original, ¿cuál fue? Pues Dios le dio la disposición en el paraíso a Adán y Eva, les dio la disposición ¿para qué? Para que ellos tuvieran dones naturales, sobrenaturales, preternaturales, los puso allí como dueños y señores del paraíso. Y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pues simplemente lo que hicieron fue apartarse de ese plan de Dios, apartarse de la gracia de Dios en el principio de sus vidas. Por eso entonces, esa pequeña herencia nos quedó a nosotros, la herencia del pecado original. Y desde allí entonces sufre todo lo que estamos viviendo, en esa gran respuesta que nos da el Génesis para que nosotros entendamos y comprendamos esta realidad del pecado original o del primer pecado. Tengamos 6 ideas en esta noche, por favor, para que desde allí entonces hablemos sobre este tema que tan importante es. Primer tema o primera idea esencial, principal de este tema. Los primeros padres eran felices en el paraíso terrenal. Miren, yo creo que el hombre, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero el hombre cuando está feliz, está contento, en fin, no mira la manera o no sabe qué hacer para meterse en problemas, ¿no? Nosotros yo creo que nos ha pasado también, a mí me ha pasado muchas veces, en que estoy contento, feliz, lo que sea, pero yo me quiero meter en problemas, ningún problema tengo que meter. Así le pasó a los primeros padres, a Adán y Eva, es decir, Dios les había amado, les había mostrado todo, les había dado la gracia, les había dado la vida, les había dado todo. Ya decíamos anteriormente, poderes y dones naturales, prenaturales, sobrenaturales, le había dado de todo. Porque recuerden, en el Génesis nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, ellos estaban felices en el paraíso, pero no falta, como les decía ahorita, meterse en algún problema. Y por eso entonces, ¿qué pasó? Vino allí ese momento de la tentación. Hermanos, quisiera que nosotros pensáramos en esta noche, hey, ¿cuántas veces tú has estado feliz, lo que sea, y no falta de pronto allí meterse en algún problema de vez en cuando? Pues seguramente hay que tener claro, y es que llegue la tentación a nosotros, o que venga un problema, no quiere decir que por eso perdamos la felicidad. Pero depende de nosotros, porque como puede ser que obremos por caer en la tentación y por hacer el mal, como puede ser que también podamos decir no ante la tentación, ante el demonio, ante tantas cosas que se presentan. Segundo, la prueba de los primeros padres. Y entonces aparece allí esta realidad que seguramente hemos hablado ya con antelación en algunas catequesis anteriores. Hemos hablado del diablo, que fue un ángel o que es un ángel rebelde. Diabolos divide. ¿Divide qué cosa? Divide entre nosotros. ¿Qué cosa? Divide la mente humana. ¿Qué cosa? Divide el corazón. Y esto es lo que pasa cuando entramos en la tentación y en el pecado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos simplemente caído en la tentación y empieza a dividirse nuestro pensamiento? Porque en vez de estar pensando en lo que realmente es importante, nos ponemos a pensar en bobadas y en carajadas. Cuando muchas veces incluso en el corazón, todos tenemos el corazón tranquilo, ¿sí? Pero viene la tentación y el corazón empieza a dividirse y empieza allí como que a crear otras cosas que debíamos escapar de ellas. Por eso la prueba de los primeros padres sigue siendo también la prueba de nosotros, porque en la tentación no quiere decir que la tentación sea pecado. La tentación no es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando yo me dejo controlar por esa tentación, cuando yo me dejo seducir por esa tentación, cuando yo me dejo llevar por esa tentación. Y esto es lo que pasó. Adán y Eva estaban en el paraíso. Porque no pueden comer de ninguno de los árboles. Y Eva dijo, no, es que sí podemos, pero de ese no lo podemos ni tocar, ¿no? Y ahí empieza, con el diablo no se negocia, con el diablo no se habla, porque la tentación se hace
muy atractiva, y viene el problema, el peligro, el pecado al acecho. Muy bien, esta primera prueba entonces ahí está. Tercero, los primeros padres pecaron. Claro, ahí está entonces la realidad. Se dejaron tentar, cayeron en el pecado. Hoy también nosotros podríamos pensar en ello, ¿no? Adán y Eva desobedecieron a Dios, hicieron una ruptura con el plan de Dios, hicieron una ruptura con lo que Dios les había propuesto. ¿Y qué pasó? Pues precisamente allí el pecado empezó a abundar en ellos. Y ya todo esto que viene por ahí encima, ¿no? Con este pecado entonces perdieron ¿qué? La amistad divina, que es la gracia, perdieron los poderes, los dones prenaturales, sobrenaturales, incluso los mismos poderes naturales como tal, porque quedaron heridos, quedaron fracturados allí en el paraíso. Y nosotros entonces tenemos esta inclinación al mal. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros también tenemos esta soberbia natural, tenemos esta realidad egocéntrica, que es una realidad natural. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero a uno le pasa que muchas veces decimos, pero ¿por qué me dejo ganar de la soberbia? ¿Por qué me dejo ganar del orgullo? ¿Por qué me dejo ganar de la prepotencia? ¿Por qué me dejo ganar del egocentrismo? ¿Por qué? Porque está la herida del pecado en nosotros, y porque muchas veces, en vez de abrir el corazón a Dios, más bien le abrimos el corazón al mal, ¿de acuerdo? Y por eso entonces todos nuestros padres, Adán y Eva, quedaron sometidos a la concupiscencia, es decir, a la inclinación al pecado, que no es pecado, pero que incita al mal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la concupiscencia, que es esa tendencia o esa inclinación al pecado, a la maldad y otras cosas más, pero, ojo, nosotros podemos vencer, nosotros podemos controlar. Recuerden lo primero que dijimos, ahí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿de acuerdo? Entonces, también nosotros sobreabunda la gracia. Nosotros hemos recibido gracia tras gracia y bendición tras bendición. Cuarto, los hombres nacen con este pecado y sufren o sufrimos las consecuencias. Hey, ¿cuántas veces nosotros hemos luchado con un pecado? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente ustedes no, porque ustedes son muy santos, pero a mí me ha tocado luchar con eso, el pecado. Muchas veces he querido dejarlo algún pecado o alguna cosa, y nos cuesta luchar con eso, sufrir consecuencias, incluso muchas veces hasta llorar y sufrir con ese pecado, ¿no? Llorar y sufrir con ese pecado. Y podríamos pensar nosotros en esta realidad, y quisiera pensar en la imagen de aquella mujer, recuerdan ustedes del Evangelio, que llorando su pecado, llorando sobre Jesús, con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Con sus lágrimas lavó los pies de Jesús, con su cabello enjugó los pies de Jesús, y con un perfume caro le embalsamó los pies. Hoy tenemos que pensar nosotros también en eso. Muchas veces incluso tenemos que llorar nuestro pecado para que Dios nos levante, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude. Hay que sufrir ese pecado, y sufrir ese pecado ¿para qué? Para vivir la gracia y para vivir el perdón, para vivir la reconciliación, para vivir verdaderamente en Dios nuestro Señor. Por eso entonces es importante que tengamos en cuenta, tenemos que luchar día a día para vivir en la armonía de Dios. Recuerden por favor que esto tiene que ser esencial y fundamental para nuestra vida de fe. Tú y yo tenemos que esforzarnos para vivir la armonía de Dios. Oigan, cometer pecado es muy fácil. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Cometer pecado es muy fácil. Yo siempre pongo este ejemplo aquí un poquito didáctico, ¿no? Y es, oigan, ustedes van y dicen, me voy a proponer de ahora en adelante hacer una dieta, ¿no? Oigan, hacer dieta es difícil, pero comer cualquier chuchería es fácil. Miren, ¿cuánto vale una manzana y cuánto vale una empanada? Una empanada, 500 barras. ¿Cuánto vale una manzana? 1.500, 2.000. Hombre, yo prefiero comer empanada, que es más barato, ¿cierto? Uno muchas veces dice, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca esto? Tenemos que luchar por ello. No sé si algunos de ustedes caminan, trotan o alguna cosa de esta, pero a mí, por ejemplo, yo me propongo todos los días voy a salir a caminar, voy a hacer un ratico en la caminadora. Y cuando llega la mañana digo, ay, yo empiezo mañana mejor, ¿no? Hey, vivir la gracia no es fácil, pero hacer el pecado, hombre, eso se atraviesa lo que usted quiera en el momento que usted menos piensa.
Seguramente, por ejemplo, pasa en los matrimonios, en el esposo, la esposa, que muchas veces dice, voy a serle fiel a mi esposa, voy a serle fiel a mi esposo. Y no falta la peladita, no falta el man que se le atraviesa en el camino y ¡prum!, cayó enseguida. Pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros para que podamos vivir la gracia. De falta el man que de pronto está tomando y dice, no voy a tomar más, pero no falta el amigo que lo llama, compadre, vamos a tomar unos tragos. Y claro, ahí está, tenga, y cayó, ¿no? No es fácil, pero por eso hay que vivir luchando todos los días para seguir en esa armonía con el Señor. Quinto, consecuencias del pecado original. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Y entonces encontramos nosotros que amanecemos o despertamos nosotros para este mundo, despertamos ¿qué? Con esa manchita del pecado original. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos que volver a la relación profunda de la gracia. Y por eso, y por esta esencia o por esta razón, bautizan a los niños tan pequeñitos, ¿no? Ay, es que yo no sabía que me habían bautizado, no sabía que era bautismo, no sabía. Sí, claro, lo sabía, pero tus padres que tienen conciencia de poder enmendar, poder sanar esa realidad del pecado original, sí lo sabían y por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron por ti, lo hicieron por mí, para que nosotros podamos estar en gracia y no en el pecado. Por eso entonces es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que saber que esa concupiscencia de la cual hablamos anteriormente, nosotros la llevamos allí. Y repito, es mucho más fácil caer en el pecado que vivir en la gracia. Por eso muchas veces incluso pensamos nosotros, bueno, pero ¿por qué me pasa esta cosa? Oye, porque no has vigilado, porque no has orado, porque no has cultivado la gracia en ti. Jesús le dijo a sus discípulos, a mí me encanta esa escena, me encanta esa escena del huerto de los olivos por eso, porque Jesús le dijo a sus discípulos, miren, quédense aquí, velen por favor. Y cuando fue a ver, mira, esos manes estaban roncando allá, roncando, ¿no? Y el Señor le dijo, hey, no han podido soportar. Y les dijo, velen, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Oigan, esa clave es fundamental, yo siempre la doy. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Podemos nosotros pensar que no me voy a dormir, yo soy capaz de aguantar, ¿no? Yo soy capaz de aguantar, ¿no? Y dice alguno, el más osado, dice, no, yo puedo entrar a esa discoteca y no me tomo un solo trago, porque yo soy fuerte y valiente. No falta el compañero que le diga, hey viejo, ven, tómate un trago aquí. Hey, parece un bueno, ustedes saben, parece un rarito, ¿no? Y entonces te vas a gobernar tu mujer y no sé qué cosa. Y el man dice, no, yo soy un hombre. Se toma su primer trago y su segundo y su tercero. Y cuando viene a ver, ¿está qué? Borracho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vigilar y orar. Si yo que sé que soy débil, no sé, yo siempre propongo ese ejemplo, yo soy débil con los postres y voy a un lugar donde venden postres, ¿qué va a pasar? Pues al último es, un postrecito, eso no hace daño de vez en cuando, ¿no? Claro, ahí está, tome para que llegue. Tenemos que vigilar y orar para no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado son grandes. Y empezamos con un pequeño pecadito. Y empezamos con un pecadito, no chiquito, eso no tiene nada. Y cuando vemos a ver, estamos metidos en el cipote de problemas, ¿no? Oigan, hay que vigilar y orar. Bien, y como sexto, es importante que tengamos en cuenta entonces allí que Dios se apiada de los hombres. Y Él nos ha prometido al Redentor, Jesucristo. Qué maravilloso poder tener claro esto. Miren, nosotros siempre pensamos humanamente. Todo el mundo se va a condenar. Estos degenerados se van a condenar. Y no sé quién se va a degenerar. No, Dios no condena. Dios salva. Dios nos muestra su misericordia. Para Dios, tú y yo somos sus hijos. Y como somos sus hijos, recuerden ustedes que lo hablábamos muchas veces atrás, todos nosotros somos amados por Dios. ¿Que se condena o no se condena? No sé. La verdad es que yo no sé quién se va a condenar o quién no. Si fuera por mí, se condenaron un poco. Pero gracias a Dios, yo no soy el que tengo que condenar a nadie. Dios se condena. No, Dios salva. Recuerden el Evangelio de Juan, que a mí me encanta. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, no ha venido a juzgar, sino a ¿qué? A salvar, a redimir, porque Él se apiada de nosotros. Jesús vino con esa tarea fundamental, no para que nosotros nos condenemos, sino para que nosotros nos salvemos. Por eso San Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el fin último de nuestra predicación, el fin último de nuestra vida es que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Oigan qué maravilloso es eso. El fin de la iglesia, el fin de la evangelización, el fin del apostolado nuestro no es otra cosa que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso Dios se compadeció del hombre. Dios se compadeció de nuestra miseria para mostrarnos su misericordia. Dios se compadece de tu miseria, de tu pecado, para levantarte y para darte la gracia, para darte el poder de su amor. Por eso, como decía ahorita entonces en la meditación de la palabra, por favor tengan claro eso. No podemos nosotros darle más importancia en nuestra vida al pecado que a la gracia. No podemos nosotros empezar a amenazar cuando Dios nos ha llamado a salvar. No podemos nosotros simplemente en nuestra vida de fe pensar que es más importante el pecado de nuestra predicación que la gracia en nuestra oración. La gracia de Dios siempre nos levanta y siempre nos muestra su gran bondad. Y por último, entonces, los propósitos de nuestra vida cristiana para esta semana que hoy tendremos. Primer propósito: aprende, Señor mío Jesucristo. Lo puedes recitar como señal de arrepentimiento por los pecados, antes de la confesión y en otros momentos del día. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle al Señor en nuestros días o antes de acostarnos, cuando, no sé si algunos de ustedes lo hacen, pero la oración de la iglesia nos invita a nosotros que antes de acostarnos hagamos la oración que se llama completas. Y en esas completas, precisamente un espacio es el examen de conciencia. Ojalá podamos nosotros algún día de estos, puede ser virtualmente o presencialmente, hacer la oración de la iglesia. La oración de la iglesia está laudes en la mañana, vísperas en la tarde y completas en la noche. Y en la noche, repito, en las completas, en la oración personal, hay un examen de conciencia, en el cual le pedimos perdón al Señor. Y hay que pedirle perdón a Dios, porque en el día insultamos a alguien, porque en el día dijimos cosas que no debíamos decir, porque dijimos malas palabras. ¿Cuántas cosas acometemos como pecado? Y bendito sea Dios, perdónanos, Señor. Si dice que la Sagrada Escritura dice que el justo, ¿cuántas veces peca? Vamos a ver si ustedes saben. ¿Cuántas veces peca dice el justo en la Biblia? Se lo dejo de tarea, vamos a ver si alguno responde por allí. ¿Cuántas veces pecan justo en el día? Imagínense cuánto pecamos nosotros que no somos tan justos que digamos, ¿no? La tarea, oigan, recuerden, en la Biblia dice que el justo peca ¿cuántas veces? Por favor respondan ahí a ver. Muy bien. Y por último, un propósito para avanzar. Date cuenta de que como consecuencia del pecado original, tenemos que luchar para portarnos bien. Disponte a vivir esa lucha con alegría. ¿De acuerdo? Esa lucha con alegría. Recuerda que, como consejo final, está allí esta realidad. Vigila y ora. Vigila y ora. Muy bien, dice ahí Edel, nos responde 7 veces. Y dice Edel que ella cuando no le coge el sueño, las hace, ¿no? Bueno, ojalá pueda hacerlas antes de que la coja el sueño, ¿eh? ¿De acuerdo? Completa, se llama completa. Muy bien. Hermanos, son las 8:32. Perdónenme, nos hemos pasado 2 minutos, pero démosle gracias a Dios y bendigamos su nombre. Bendito eres Dios. Gracias por esta noche, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra, por tu gracia, por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que se han conectado en este día y por todas las personas que irán mirando poco a poco esta formación a través del correo, del internet, de los medios virtuales. Ayúdanos, Señor, para comprometernos y sobre todo para caminar siempre contigo, para darte la gloria y la honra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, feliz noche para todos. Cuídense, por favor.